Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas del día de hoy. Ya habíamos hablado dentro de la historia de Abraham, la facilidad de Abraham para encontrar a Dios, para hablar con él. Dios es alguien familiar, que está cerca de Abraham, que conoce también la historia de su pueblo y que se inquieta al mismo tiempo de Abraham por él. Y aquí en este diálogo nos aparece una oración, lo que estamos viendo en ese diálogo, porque la oración es un diálogo con Dios. Y es un diálogo en el que Abraham aparece como intercediendo por las ciudades de Sodoma y Gomorra, famosas por su pecado y por ser ciudades tanto para motivo de perdición de los que van allí, porque hay muchas tentaciones, hay muchas posibilidades que se ofrecen y todo el mundo va allí a buscar todo eso, Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios como que va a intervenir en Sodoma y Gomorra a través de dejar al pueblo vivir las consecuencias de su pecado, es decir, es un pecado que los lleva a la propia destrucción, es un pecado que los lleva a la perdición y Dios no quiere intervenir, digamos, de otra manera que dejándolos a la deriva de su propio pecado. Y es ahí en donde Abraham interviene insistentemente. Es una de las características de la oración, la insistencia, es decir, la repetición. Abraham vuelve y recomienza e insiste y entonces hace la pregunta importante, ¿no? Señor, ¿es que vas a dejar morir a los justos junto a los pecadores, no? Es decir, que como despertando en Dios ese deseo de misericordia y de tener en cuenta que los justos pueden ser motivo de salvación de aquellos que están allí. Es decir, el Dios que nos llama precisamente a estar en medio del mundo sin dejarnos como contaminar por él, ¿no? Pero estando allí como aquellos que llaman
a reaccionar, a reflexionar sobre la manera de vivir y la manera como se está perdiendo tanto la persona humana, el sentido humano, ¿no? O sea, el que haya un justo es un punto de salvación, es un punto que merita una oración a Dios como diciendo, Señor, hay justos allí, todavía hay la esperanza de una transformación, ¿no? De una transformación. Y la oración insiste tanto que prácticamente llega a reducirla a su máxima expresión, ¿no? Señor, si hay 10 justos, ¿no? La conclusión a que nos va a llevar precisamente la venida de Jesús es que basta con un justo para salvarnos. Y ese justo va a ser Cristo que va a dar su vida por nosotros. Y a partir de este don va a llamar a todos a unirse a Él como el punto de partida de nuestra propia salvación. Y no solo la nuestra, sino también la de aquellos que están con nosotros. Por eso la radicalidad del Evangelio aparece, es uno de los métodos pedagógicos para enseñar, ¿no? Exagerar un poco para mostrar la radicalidad de lo que significa el seguimiento de Jesús, ¿no? O sea, que nos exige abrir todas nuestras fronteras y como despojarnos de todo aquello que nos mantiene como agarrados a este mundo, ¿no? Hasta de nuestro afecto mismo, porque cuestiona el del ir a acompañar a nuestros seres queridos que mueren, ¿no? Y muestra cómo cuando esa opción por Cristo se realiza debemos estar dispuestos precisamente a abandonarlo todo para poder ser testigos de una realidad que nos lleva más allá de nosotros mismos, ¿no? A una generosidad absoluta del don de sí. Dios nos pide todo, como el amor también que vivimos nos exige no que sea un pedacito solo de nosotros, sino que sea la totalidad de nosotros, ¿no? Y una de las cosas que nos llama el Evangelio de hoy, sobre todo, es a no agarrarnos tanto de esta tierra que nos quede como imposible tomar esa opción por Dios, entrar en esa justicia de Dios, ¿no? Abrir las fronteras de nuestro hogar también, ¿no? Para poder ver más allá de aquellos que están con nosotros, a los otros también como nuestros hermanos, ¿no? Y como aquellos que tienen que también recibir de nuestra manera justa de vivir. Justa en el sentido de vivir de acuerdo con Dios, ¿no? O sea, ajustar perfectamente a aquello que Dios está queriendo de la humanidad. Pidámosle a Dios sobre todo que nada nos impida poder realizar este seguimiento al que Jesús nos llama, ¿no? Es un seguimiento que exige de nosotros transformar nuestro corazón en el corazón de Cristo, transformar todos nuestros sentimientos y saber también cómo abrir nuestros horizontes a ver más allá un tanto de el afecto que tenemos para poder llegar a establecer un reino universal en el que nos podamos reconocer todos como hermanos. Es tal vez eso lo que la muerte nos llama a realizar también. El abrirnos a la realidad universal de este amor y comprender que Dios nos llama a ir más allá de nuestras fronteras para descubrir esta misericordia de Dios que recibe y que ama a cada uno en la intensidad en que cada uno tiene que ser amado. La muerte no es más que un ir al encuentro de este Dios que nos recibe con los brazos abiertos y que espera que nosotros también lo reconozcamos en su calidad de Padre. Que Dios nos dé la gracia de la muerte, desapropiarnos de todo, como despojarnos un poco de todo eso para poder
ir al encuentro de Dios y al mismo tiempo llevarnos consigo también ese corazón y a las personas que están allí, como un ofrecimiento que se le hace a Dios al final de nuestros años, que podamos desapegarnos de todo para poder partir y que no partamos en la angustia tal vez de haber perdido o de que nos han quitado, ¿no? Sino que partamos con la alegría de ir al encuentro del amor, de ese amor que vivimos aquí, que es signo de un amor grandioso que nos espera al final de nuestros años. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía y pidámosle a Dios que nos dé la gracia de su presencia en medio de nosotros y de tener un corazón semejante al suyo.